Amados hermanos, estamos estudiando Juan, nos toca el capítulo 18. Ayer vimos tres elementos o tres actitudes o tres maneras de orar de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede hacer acuerdo de eso? No, sin buscar los apuntes, pues en la cabeza tiene que ser. Lo primero que él hizo fue orar por sí mismo, para que se cumpla lo que Dios tenía planeado en él para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? La segunda cosa que hizo fue orar muy bien, oró por sus discípulos, para que el Padre los guarde, para que los discípulos no se aparten, para que estén unidos, para que haya gozo en el corazón de ellos. Y finalmente ora, ¿por quién? Ora por la iglesia, por quienes habrían de creer. Oró, si usted quiere verlo de este modo, oró desde ese momento hasta nuestros días, hasta cuando Él vuelva, por todo aquello que se llama iglesia. Entonces, cuando usted no sabe qué orar ni cómo orar, ya tiene pega, ya sabe. Lo primero tiene que ser ore por usted, lo segundo, ore por los discípulos. Mejor si usted tiene discípulos, eso sería lo ideal. Y en tercer lugar, ore por la iglesia en general, por todos los que han creído, no, por todos los que creen y han de creer. Bueno, ahora vemos que lo van a entregar. Fíjense cómo ha sido, el Señor los ha ido preparando para este momento. El Señor les ha hecho advertencias, el Señor ha orado y ahora viene el momento en que lo van a entregar. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Amados, miremos un poquito esta comparativa. Vamos ya, y aquí se acerca el que me va de entregar, dice por ahí en otro evangelio. Y Jesús sale. ¿Dónde lo agarran? En un huerto. ¿Dónde fue que ocurrió la transgresión, el pecado contra Dios Padre? ¿Dónde ocurrió eso? En un huerto, ¿verdad? En un huerto. Y en ese huerto el hombre pecó contra Dios, el hombre desobedeció a Dios, el hombre tomó su propia determinación. Ahora, en un huerto el primer Adán falló y sucumbió ante el pecado. Ahora, en otro huerto, el postrer Adán sale y hace frente al pecado que lo viene a destruir. Es interesante ver eso. Otra cosa que es interesante ver es cómo es que él responde a el asunto. Aparentemente, por lo que se puede percibir aquí, Judas no estaba con ellos en el huerto. Judas ya sí conocía ese lugar, pero no estaba, porque tuvo que irse a denunciarlo. Otra cosa que interesante de ver aquí es, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Se acuerdan de Moisés? Oye, Señor, y si me preguntan, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? ¿Y qué fue lo que dijo él? Diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo exactamente las mismas palabras. Yo soy.
Fíjese que cuando él dice esto, ocurre algo milagroso ahí. ¿Qué dice en el versículo siguiente? Eso. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Voy a poner aquí. Un hombre en un huerto, pecó, arrastrando consigo a toda la humanidad. El Hijo de Dios en un huerto entregó su vida para salvar a todos los pecadores. Aquí vamos a poner, es notorio que Jesús es Dios. Porque al mencionar quién era, los soldados cayeron. No hay un versículo que dice, vivo yo, dice Jehová, que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Jesucristo es el Señor. Cuando él dice, yo soy, los soldados que venían a buscarlo se caen. Qué maravilloso, ¿sabe por qué? Porque quiero que piensen esto. A Jesús no lo aprendieron. Jesús se entregó. Aunque Judas lo engañó, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras le ha dado esas instrucciones? ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras está orando? ¿Qué estaba haciendo? Estaba preparándose para ser entregado. Él sabía lo que le iba a pasar. Jesús todo el tiempo supo a qué vino a esta tierra. Él conocía su propósito. Él sabía por qué Dios el Padre lo había mandado. Él sabía por qué él voluntariamente había renunciado a ser igual a Dios. No se aferró a ello. Y se hizo hombre, y en su condición de hombre él se entregó hasta la muerte de cruz. Volvió pues a preguntarles, qué linda la actitud del Señor, 2 veces la misma pregunta. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Qué bonita la actitud de Jesús. Aunque ya estaba siendo entregado, su preocupación eran los discípulos. Qué hermosa su actitud, ¿verdad? Él no está preocupado por él. Me gusta mucho porque puedo ver esa actitud espejada en la vida de Pablo. Porque Pablo está preso ya para ser entregado y su preocupación no es él, su preocupación son los otros. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Se acuerda que habían orado un poquito antes? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado,
¿No la he de beber? Jesús le reiteró a Pedro que él se entregaba voluntariamente para cumplir la obra del Padre, para cumplir lo que el Padre había planeado. Usted me dirá, pastor, eso que usted está diciendo lo hallo muy simple, me gustaría que nos dé algo más profundo. ¿Qué puede haber más profundo que entender que Jesús, que es Dios, se humilla a vivir en tu vida? ¿Qué puede haber más profundo que Dios hecho hombre muriendo por salvar a los hombres, preocupado no de sí mismo, sino preocupado de cuidar a los hombres? ¿Qué puede haber más profundo que el entender que Dios mismo se entregaba voluntariamente en sacrificio a Dios mismo para salvar a hombres que de ninguna manera hubieran podido ser salvos? ¿Verdad? Quiero que mire el otro lado. Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Mire, a mí siempre esto me hace pensar, y me hace pensar mucho, amado. ¿Sabe por qué? Dios es tan maravilloso que Dios respeta los lugares de honra que Él da. Este hombre estaba más perdido que la oveja, así, no, ni siquiera estaba perdido. Este hombre estaba totalmente rebelado contra Dios. Pero era el sumo sacerdote. Pero era un hombre que por linaje y porque a Dios le plació, le tocó vivir ese tiempo. Ahora, fíjese que Dios, aunque este hombre está caído, Dios lo usa para profetizar. ¿Se acuerdan que él había dicho, no, nos conviene que muera uno nomás? Nos conviene que muera uno nomás. Entonces, voy a poner aquí, perdón, nos tocaría el punto 2, ¿verdad? Esto va hasta el 14. Y ahora, punto 2, Dios honra hasta el último momento a aquellos a quien Él delegó autoridad. Hermano, esto a mí me hace meditar en partida doble. La primera es, si Dios honra a los que Él estableció, a pesar de ellos estar caídos, ¿qué me puede esperar a mí si yo no honro a los que Él estableció, aunque estén caídos? Pregunto. Sométase toda persona a las autoridades, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Y el que no se sujeta, el que hace lo contrario, dice, acarrea condenación para sí mismo. Entonces, de un lado está esa carga de, oye, cuando hay una autoridad, debo honrar a esa autoridad, debo someterme a esa autoridad, debo respetar esa autoridad, porque Dios la puso. Y si Dios la puso, aunque esa autoridad esté caída, Dios sabe por qué. ¿Ustedes piensan que Dios sabe cuando una autoridad se va a corromper o no? Ok, y si Él a pesar de eso la pone, mi actitud debe ser, me someto no por el caído, me someto por el que nunca cayó y de hecho me salvó.
Pero está el otro lado. Está perdón, aquí está mal, esto es 12. Está y si Dios me delegó autoridad a mí, y de una u otra manera Dios nos delega autoridad, eso no es garantía de que estoy bien. ¿Me dejo entender? Yo no voy a ir al cielo porque soy pastor, no. Yo voy a ir al cielo porque creo en el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo no soy más que usted porque soy autoridad en la iglesia, aunque usted debe honrarme por honrar a Dios. Pero si mi actitud no es la correcta, aunque Dios me ha distinguido con autoridad, del mismo modo Dios me mandará al infierno. Entonces, esto tiene que producir temor en tu corazón y en el mío. Esto tiene que producir temor en nuestros corazones, porque mis amados, no es tan simple como menospreciar a una autoridad, por una parte, y tampoco es tan simple como emborracharse con el poder o con la honra que Dios nos ha dado. Las dos cosas son terribles. Voy a poner aquí, Dios honra hasta el final a quienes Él estableció como autoridad. Anás había profetizado. No es bueno que muera, es bueno que muera uno por el pueblo. No sabía que aunque él lo decía con perversión, estaba profetizando la verdad, porque el Señor Jesucristo venía a morir por su pueblo, ¿no? Entonces, Dios honra hasta el final a quienes Él estableció como autoridad. La honra de la autoridad no es sinónimo de salvación. Fíjese que la actitud del hombre es emborracharse con la autoridad que Dios da. Fíjese que la actitud del hombre es infatuarse con la autoridad que Dios da. Fíjese que la actitud del hombre es enseñorearse de los otros hombres con la autoridad que Dios da. Aquí usted puede ver un contraste maravilloso. El primero es Dios mismo humillándose como hombre y muriendo a fin de salvar a otros hombres. Y el contraste es, usted puede ver a Anás, honrado por Dios, dispuesto a matar a otro o a un hombre para beneficio propio. Ahí usted puede ver la actitud de la naturaleza caída. El que es hijo de Dios, el que ha sido cambiado por Dios, aquel cuyo corazón ha sido mudado por Dios, está preocupado por los demás antes que de sí mismo. Porque la actitud de Dios fue esa, el ejemplo de Dios fue ese. Pero quien no tiene el corazón para Dios, está preocupado de sí mismo. Y si usted mire, si usted se sentara en su casa y medita, esa actitud egoísta es la que lo hace a usted pecar, la que lo hace a usted amargarse, la que lo hace a usted llorar, zapatear, la que lo hace a usted odiar a otros. Esa actitud es la terrible. Sigamos. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Escuche. Jesús les dijo, ok, me buscan a mí, perfecto, dejen que estos otros se vayan. Jesús le había dado una orden a Pedro, Pedro, te tenés que apartar de mí. Se van a escandalizar, no se preocupen, me van a entregar, voy a morir, voy a resucitar al tercer día, ustedes me van a esperar y nos vamos a encontrar. Así era, ¿verdad? Esa era la orden de Jesús. Ahora, mire la actitud de Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, seguime, Pedro. Jesús no le dijo, vení, mirá lo que está pasando. No fue esa la orden. No fue esa la orden. Fue, después que yo muera, nos vamos a encontrar. El pecado de Pedro, ¿sabe cuál fue?
seguir a Jesús cuando Jesús le ha dicho que no lo siga. Exactamente. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Hacemos cosas para Dios que Dios no nos mandó. Y somos tan persistentes y somos tan cabezones, hermano, igual que Pedro. Somos tan cabezones que Dios nos tiene que tratar como lo trató a Pedro. Porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Voy a orar para que tú no mengue. Le está diciendo, Pedro, infatuadito estás. Infatuadito estás. Lo seguía Pedro y otro discípulo. Ahora es interesante, porque el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Otra vez, si tan solo Pedro se hubiera ido tranquilo, porque no dice que los otros lo persiguieron, solo Pedro. Bueno, mas Pedro estaba, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Porque el hacer algo que Jesús no te mandó o el hacer algo que Jesús te prohibió es exactamente lo mismo que negar a Jesús. Es exactamente lo mismo. El hacer algo que Jesús no te mandó a hacer o que te mandó a no hacer, amado de mi corazón, es desobediencia y es exactamente lo mismo que decir no pertenezco a Él, yo no soy de Él. Voy a poner aquí, Pedro, sí. ¿Perdón? Claro, el asunto está en que, dice la hermana, después que uno sufre las consecuencias, se da cuenta que está equivocado. Sí, miren, lo maravilloso de la vida cristiana es vivir en obediencia constantemente. Pero ¿saben cuál es el problema? Desobedecemos deliberadamente. Les doy un ejemplo petrístico en ustedes y en mí. Perdonar es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Perdonar. ¿Lo cumplimos siempre? El mandamiento es amar a tu prójimo. Amar es difícil. ¿Lo cumplimos? ¿No es acaso que tenemos la misma actitud que Pedro? ¿No es que estamos negando al Señor, aunque profesamos con nuestra boca, pero con nuestros hechos estamos negando? Claro, es fácil condenarlo a Pedro, ¿verdad? Es muy fácil detestar la actitud condenable de Pedro. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos demasiadas actitudes como las de Pedro. Peor aún, tenemos actitudes como las de Anás. Porque nos sentamos en las mesas, en los ágapes, y comemos con personas y les hablamos de Cristo, y hasta profetizamos, pero vivimos una vida egoísta. Vivimos una vida centrada en nosotros mismos. De hecho, cuando compartimos de Jesús, nos hinchamos, como que se tratara de nosotros. Pedro siguió al Señor en desobediencia. Así que mirad bien cómo le seguís. En otro versículo dice, mirad bien cómo oís, ¿verdad? Y oír es obedecer. Siguió al Señor en desobediencia, y voy a poner acá abajo, en esa situación caída, Pedro negó
al Señor. Hermano, por mucho que usted se crea, no, yo con mi Señor, yo a mi Señor no le fallo, tenga cuidado, tenga cuidado. Mire bien cómo sigue al Señor, mire bien cómo oye lo del Señor, mire bien cuál es su actitud para con el Señor. La gente se llena la boca diciendo, soy cristiano, pero no le sigue al Señor de la manera que Él pide que le sigan. Y su seguir al Señor muchas veces es desobediencia. No lo soy. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Quiero que mire una cosa. Una de las cosas más terribles que existe para un ser humano es que lo desprecien o que lo nieguen, ¿verdad? Peor aún si ese ser humano tiene la razón. Bueno, aquí está Dios. Está Dios en forma de hombre y le están rechazando. Ahora mire cuál es la actitud ante el rechazo. Pregunto, ¿Jesús tenía poder? ¿Se da cuenta que el alguacil viene y lo golpea? Mire la insolencia de este hombre golpeando a Dios. ¿Ya pensó en eso? Y mire la misericordia, la gracia y el amor incondicional de Dios. ¿No hubiera tenido que morir fulminado este hombre? Jesús no hubiera podido decirle, desaparece, explota, funde, púdrete, no sé lo que sea. Mire la actitud mansa de Jesús. ¿Se acuerdan que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas? Mi hermano, esa arrogancia que usted tiene, esa arrogancia y esa petulancia, y en el último tiempo se enseña a los cristianos a ser arrogantes, y los cristianos andan arrogantes. Hermano, nuestro Dios, el que se entregó por nosotros, fue humilde y manso hasta el final. Manso y humilde. Y sabe, no hay otra manera de ser feliz en esta tierra. ¿Qué dije yo? Aunque usted sea cristiano, si usted no es manso y humilde, usted va a sufrir. Usted va a pagar consecuencias, como decía mi hermana ahí. Y es hasta cuando uno paga las consecuencias que se da cuenta. Y es verdad, mi amada, muy cierto. Porque si este corazón duro no reacciona, Dios tiene que hacerlo reaccionar de alguna manera, ¿no ve? Jesús le respondió, mire la mansedumbre del Rey de Gloria. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Y Jesús estaba hablando bien. Jesús no estaba hablando con altanería. Estaba hablando bien, en la actitud correcta. Tanto que si usted se da cuenta, Caifás, mejor dicho, Anás, no supo qué más hacer. Y lo mandó a Caifás. Voy a poner aquí como punto 4. El Señor con todo el poder y la autoridad que tenía, fue y es manso y humilde de corazón.
¿No deberíamos nosotros imitar la actitud de nuestro Señor? Si Él de verdad está en nosotros, ¿no deberíamos nosotros ser un reflejo de Él? Dice en el versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Ahora entiendo por qué maldijo. Porque en el otro evangelio dice que maldijo, ¿no? Maldita sea, no lo conozco. Tenía que hacerlo vehementemente, ¿sabe por qué? Porque si este que lo está acusando o este que lo está distinguiendo era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, Pedro se ha tenido que asustar. Y esto a mí me dice una cosa, toda la arrogancia y todo el valor humano es nada si no estamos agarrados de Dios en obediencia. Porque Pedro no era un cobarde, Pedro era un valiente, Pedro era un cananista, Pedro era un hombre revolucionario de la época. Pedro era un hombre que pertenecía a un partido de los hombres que estaban dispuestos a dar su vida por su patria. No era un pelele, un panada, no. Pero aquí, muerto de miedo, maldijo y negó al Señor. Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Versículo 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Quiero que mire este otro asunto. Voy a poner aquí como punto 5. Pedro, que era un hombre valiente, falló. En su valentía por seguir a Jesús en desobediencia. Pastor, pero ¿puedo seguir a Jesús en desobediencia? Claro que puede, mi hermano. Hay muchas cosas que queremos hacer en el nombre de Jesús que Él no nos manda a hacer. ¿Se ha descubierto alguna vez usted en esa actitud? Queriendo hacer en el nombre de Jesús algo que Jesús no le mandó a hacer. De hecho, le dijo lo contrario. Muchas veces usted fue a tratar de solucionar un problema con alguien, no en el tiempo de Dios, en su tiempo. Y usted pensó que lo iba a hacer bien. Y usted iba con la idea de, no, yo voy a ir, voy a pedir perdón y lo voy a arreglar de una vez. Pero no le ha consultado a Dios, no le ha preguntado a Dios si es el tiempo de ir. Y usted va y en lugar de arreglarla, ¿qué hace? La empeora, ¿verdad? La empeora. Usted iba con toda la buena intención. Iba con el corazón buenito a solucionar. Pero Dios no lo había mandado. No era el tiempo de Dios, porque resulta que los que somos de Dios, dependemos de Dios. Y entonces usted fue manso y del otro lado le salieron bravos. Y usted salió amargado, turbado, afanado, llorando, humillado tal vez. Porque Dios no le había mandado, porque no era el tiempo de Dios. Escuche, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gracias por ese amén. Voy a decir yo tengo el Espíritu Santo de Dios, amén. Porque yo no sé, yo le digo a usted y usted no me la cree. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, mi amado. Tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Le hago una pregunta, ¿oye usted al Espíritu Santo? ¿O usted es un insensato como Pedro? Por cierto, quiero decirle, Pedro cuando está haciendo esto, no está lleno del Espíritu Santo. No había venido todavía de la manera que vino en Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Perdón? Sí.
Cuando Pedro quería evitarle el problema al Señor, ¿verdad? Pedro, no, Señor, que no te ocurra esto, que no te crucifiquen. Les hago una pregunta, ¿en quién estaba pensando Pedro cuando dijo eso? ¿En el Señor o en él mismo? En él mismo, pues, ¿no? En él mismo. Toda vez que usted se centra en usted, usted es adversario de Dios. Bueno, sigamos. Ahora quiero que mire la actitud de Caifás. Quiero que mire la actitud perversa de este hombre. Y oro para que si hay un Caifás en tu corazón, esta mañana se ha revelado. Porque este hombre teóricamente tiene autoridad de parte de Dios y va en el nombre de Dios. Y está muy preocupado por no contaminarse. Pero está asesinando literalmente a otro hombre que, sin él saberlo, está asesinando al Hijo de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¿Se da cuenta lo religioso que era este Caifás? No podemos entrar ahí porque nos vamos a contaminar, porque mañana hay culto, ahora no puedo, pero el viernes sí puedo. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Se da cuenta? Una de las actitudes de quien anda con la mentira es disfrazar la mentira. Disfrazar la mentira. Oye, si no fuera malhechor no te lo habíamos traído. No, para, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es ¿qué hizo? ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es la acusación? Mire la falsedad del corazón de este hombre. Primera cosa, no quiere contaminarse. Pero está matando a alguien inocente. Solo porque le estorba sus planes. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Se da cuenta? O sea, ellos querían que muera. Y en el versículo 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a poner aquí 6. Los hombres se disfrazan de religiosos para cometer sus fechorías. Dios, que está en medio de ellos, en lugar de condenar, está dispuesto a salvar. Si yo hubiera sido el Señor, yo me volvía al cielo. Si yo hubiera tenido el poder que tiene el Señor, yo hubiera destruido toda la humanidad y me hago otra. Pero si yo hubiera sido el Señor ahí, hoy no estaría aquí. No sé si me dejo entender. El Señor, que pudo haber destruido toda la tierra de una, no lo hizo. ¿Sabes por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Él sabía que un día íbamos a estar sentados en estas bancas. Hombres perversos y pecadores transformados por el amor de Él, por la gracia de Él y por la misericordia de Él. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? No había acusación contra él. ¿De qué podían acusarle? Sí, no, porque este resucitó. Si tú vives, si Cristo vive en ti, si tú vives para Cristo, ¿de qué te pueden acusar? No, porque este ama a los demás. No, porque este hizo bienes a los demás.
Este está dispuesto a negarse por causa de otro. ¿Ya pensaron? Respondieron y le dijeron, perdón, dice, a nosotros no está permitido dar muerte. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Escuche, aunque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, Jesús está mostrando que ese no es su reino. Por eso a mí me impresiona, amados, me impresiona las iglesias que quieren ser judíos, que se desesperan por ser judíos. Para un ratito, Jesús no murió por los judíos. Jesús murió por la iglesia. ¿Estás aquí? Tú eres iglesia. Si Cristo mora en ti, tú eres iglesia. Tú no necesitas copiar costumbres judías. Tú no necesitas copiar el hablar judío. No necesitas eso. Jesús te salvó en tu idioma. ¿Me dejo entender? Porque ahora ya conversás con algunos cristianos y no, porque Elohim y Rashai, no sé qué, y esto, y Tipesh, y para un ratito, ¿qué me estás diciendo? Ahora no me malentienda, no estoy diciendo que es malo aprender hebreo, pero aprenda para saberlo y entender la escritura, no para jactarse delante de otros. El conocimiento que usted tenga, que no lo haga altivo, que lo haga humilde. Bueno, sigo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Está diciendo, oye, si mi reino fueran los judíos, no estarían tratando de matarme, estarían defendiéndome. Si yo verdaderamente fuera el rey de ellos, ¿no se acuerdan que más de una vez los judíos quisieron hacerlo rey a Jesús? Y él se apartó, y él huyó, y él salió, y él se fue. Los hombres se disfrazan de religiosos para cometer sus fechorías. Dios que está en medio de ellos, en lugar de condenar, está dispuesto a salvar. Voy a poner aquí el reino de Jesús. No es de este mundo. Oiga, escúchenme un ratito. Usted no es de este mundo. Entiéndalo ya. Usted no es de este mundo. ¿No dice él que la ciudadanía nuestra es celestial? ¿No dice él que somos peregrinos en esta tierra? Que estamos de paso en esta tierra. No se arraigue en las cosas de esta tierra. Usted es eterno y usted pertenece a otro reino. Usted, aunque está en esta tierra, usted no pertenece a esta tierra, usted pertenece al reino de los cielos. Viva como viviente del reino de los cielos. Viva como ciudadano del reino de los cielos. El reino de esta tierra se basa en violencia y le hacemos violencia a todo lo que nos estorbe nuestros planes y propósitos. Y al hacer eso, estamos haciéndole violencia al reino de los cielos. Si tu reino es el reino de los cielos, tú no vives haciendo violencia. Tú no le haces violencia al reino de los cielos. Tú no odias, tú no aborreces, tú no maldices, tú no pagas mal por mal. No. Tú eres diferente. Tú, al igual que tu Señor, estás dispuesto a soportar el oprobio. Estás dispuesto a soportar la afrenta, estás dispuesto a soportar el rechazo. No importa, tu preocupación es que los otros sean salvos. Sabía que no iba a escuchar muchos amenes. El reino de Jesús no es de este mundo. Si tú eres del reino de Jesús, no seas un religioso en esta tierra. Sé un representante de Cristo.
Sea un representante de Cristo. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey, mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo no puedo decir que soy cristiano sin oír la voz de Cristo. Ahora, no te estoy hablando de las fábulas de vieja que viene alguna vez una viejita y no, y el Señor me dijo, ¿no? No estoy hablándote de eso. Aunque puede darse que el Señor te hable audiblemente. Pero no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la obediencia al Señor. Te estoy hablando de seguir al Señor en obediencia. Te estoy hablando de oír la voz del Señor constantemente en toda nuestra manera de vivir. Te estoy hablando de eso. Esa es la verdad, ese es el reino de la verdad. Por otra parte, te estoy hablando de solucionar tus problemas con la verdad, aunque aparentemente la verdad vaya en tu contra. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El reino de Jesús no es de este mundo. El reino de Jesús es de la verdad, porque Él es la verdad. Pero además de eso, pertenecen a su reino. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pertenecen a su reino los que oyen su voz y le obedecen. Debo preguntarme, ¿verdaderamente yo soy de la verdad? Y una manera de saber si usted es de la verdad es, usted obedece. Fíjese, es muy fácil reconocer de qué lado estoy. Soy como Caifás, soy como Anás primero. Soy como Anás, estoy aprovechándome del lugar de honra en el que Dios me puso. Segunda cosa, soy como Caifás, estoy dispuesto a matar a alguien, pero no dejo mis costumbres religiosas con tal de que no me estorben en mis planes. ¿Sabe? La actitud, muchas veces la actitud de los creyentes es vender la primogenitura por un plato de lentejas, como hizo Jacob, como hizo Esaú a Jacob. Es menospreciar lo que Dios dice o lo que Dios da, cambiarlo por algo de esta tierra. No, pero los que son del reino de la verdad oyen la voz del Señor y hacen conforme a la verdad. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Oír no significa escuchar, significa escuchar y poner en práctica, poner por obra. Oír en la Biblia significa hacer. El que es de mi reino, Silvana, el que es de mi reino, perdona. Y perdona incondicionalmente, Silvana. Y entonces el corazón de repente se estremece cuando escuchamos eso, porque yo no quiero perdonar. Porque es que primero quiero hacerme justicia, quiero que me las paguen y después voy a perdonar. No estoy diciendo que Silvana está en eso, le he usado su nombre nomás. No se me asuste, Silvana. En los que son de este reino, oyen la voz del Señor. Por cierto, él dijo, mirad bien cómo oís. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato estaba ante la verdad y no podía ver la verdad. Es interesante, mis amados, porque hay muchas personas en la tierra que están delante de la verdad y no quieren verla y no quieren saber qué es la verdad.
Si usted se da cuenta, si pudiéramos hacer una lista aquí, está Pedro como cristiano desobediente, está Anás como autoridad cristiana que se aprovecha del lugar donde está Caifás como autoridad cristiana tratando de matar a alguien que le estorba, que si te lo tuviera que decir en situación de este tiempo, es como cuando hay alguien en la iglesia que no te agrada y vos querés que se vaya. Esa es la misma actitud de Caifás. Me estorba, quiero que desaparezca, quiero que salga, quiero que no esté. ¡Ay, cómo no se muere esta persona! ¡Ay, cómo no cae un rayo y lo fulmina! Ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo el Señor a Juan. Porque yo no vine a destruir, vine a salvar. Y si tu hermano es el insoportable, viene de parte de Dios. Y está puesto como escuela para ti, porque la escuela de Dios siempre es desierto, ¿verdad? Y si ese hermano insoportable es tu escuela, vas a ser como el niño ese que la mamá le decía, vamos a orar, mi hijo, ya oremos. Señor, Señor, gracias por este día, gracias por este día. Bendice, Señor, a mi escuela. No, a mi escuela no, mamá. Porque es que a mí no me gusta la escuela, mamá. Y hay cristianos que son así. Quiero que el Señor llegue hasta donde yo se lo permita. No quiero que se meta con esas cosas. No quiero que se meta con mi falta de perdón. No quiero que se meta con mi raíz de amargura. No quiero que se meta con esas cosas. Yo quiero seguir en esta historia. No quiero que se meta con mi propia justicia y con mi propia prudencia. No, que no se meta con eso. Yo lo voy a seguir, pero que no se meta con eso. Oye, pero él sigue diciendo, mi reino es de la verdad. Y los que son de la verdad oyen mi voz. Y Pilato está ahí y dice, ¿y qué es la verdad? Aunque ve la verdad, no está escuchando la verdad ni está viendo la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. En la elección de Brasil decía, todas las veces el pueblo tiene opción de escoger y siempre prefiere al ladrón que al santo. Y es una verdad, es una verdad. Barrabás era ladrón. Voy a poner, pertenecen a su reino los que oyen su voz y le obedecen. Cierro con esto. Los que no son de su reino prefieren a un ladrón y no a él. Amén. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro hasta ahí? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Está todo bien? ¿Somos amigos todavía? Sí. No lo entiende porque a usted se lo enseñaron de esta manera. Tú eres un violento que va a arrebatar el reino de los cielos. Pero lo que está diciendo la palabra no es eso. Lo que está diciendo la palabra es que los que hacen violencia en esta tierra arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué sería hacer violencia? Cuando yo odio, estoy arrebatando el reino de los cielos. Eso quiere decir, no lo estoy arrebatando para mí, estoy arrebatándole el reino de los, la posibilidad de ver el reino de los cielos, se la estoy arrebatando a otro. Le estoy haciendo violencia al cielo, ¿me dejo entender? A eso se refiere. A eso se refiere. No nos enseñaron de otra manera, no. Toma tu espada y con violencia arrebata el reino de los cielos. Para un ratito. Para un ratito. Diferentes personas, un solo
propósito. Eso se va a llamar el tema de hoy. ¿Me dejé entender, mi hermana Nelcy, o sigue todavía? Claro, arrebato, lógico, ¿no? Y le arrebato y le quito al diablo y le hago juicio y voy a ganar porque mi abogado está de mi lado. Te pregunto, ¿Jesús no estaba acaso con Pedro todo el tiempo? ¿Jesús no lo hizo caminar sobre las aguas? ¿Jesús no lo salvó? ¿Acaso Jesús no le dio poder para que Pedro haga sanidades? ¿Acaso no le dio autoridad sobre los demonios? Pero ahí lo tienen a Pedro extraviado por no oír la voz y seguirle. Sí, mi amado. Pero a pesar de que Pedro hizo, por la gracia y misericordia de Dios, le sirvió a él eso para confirmar lo que Jesús le había dicho. Sí, mi amado, claro que sí. Y fortificarse porque podía haber cuestionado que no pasó lo que le iba a negar, ¿no? Claro. No le sirvió para fortificarse, le sirvió para terminar de debilitarse. Lo van a ver de aquí un poquito. Pedro, el Señor resucita y lo primero que hace es mostrarse a Pedro. ¿Y saben qué? Y lo van a ver a Pedro con vergüenza. Lo va a ver usted a Pedro, mi amado. Lo va a ver a Pedro. Gracias por sacarlo a colación. Lo va a ver a Pedro. No, yo voy a volver a pescar. Y lo va a volver a meterse al mar. Y Jesús se le va a encontrar, lo va a encontrar de la misma manera que lo encontró antes cuando le dijo, tira las redes al otro lado. Y Pedro obedeció, ¿se acuerdan? Bueno, se va a topar de la misma manera. Y Pedro va a estar apartándose del propósito. Oye, Jesús se le ha mostrado. Ahora, ¿sabe dónde se ve la gracia, la misericordia y el amor incondicional de Dios y de Jesús? Cuando Él dice, les conviene que yo me vaya, porque voy a mandar el Espíritu Santo. Y usted lo ve a Pedro en Pentecostés, tomado por el Espíritu, hablando de su Señor. En lugar de ser condenado, siendo salvado. Y eso mismo pasa con usted y conmigo. Con nuestros hechos negamos al Señor muchas veces. Y el Señor en su infinito amor y su misericordia permitió que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos llene y more en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y aunque a veces tenemos actitudes de Anás, de Caifás y de todo eso, y de Pedro, el Señor pacientemente, ¿qué dije yo? Continúa ejecutando su obra salvífica en nosotros. Amén. Estando persuadidos de esto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que comenzó la buena obra? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Sabe quién permitió que usted crea? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién le quitó la venda? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién lo fortalece cuando usted está caído? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién le abre la boca cuando usted no sabe qué decir? El Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros y tengamos certeza de que somos del reino de los cielos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Dice la Biblia que el Espíritu nos hace decir, Abba Padre. Pero además de eso, volviendo a lo que me decía usted, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que aún antes de que Pablo lo escriba, ya se está cumpliendo lo que dice en Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pedro amaba al Señor? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que lo amaba. El gran problema de Pedro es que todavía era muy humano. Lo mismo que le pasa a usted y a mí. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y cuando empezamos a oír al Espíritu Santo, podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. O podemos decir como Pedro. Si usted lea las cartas de Pedro, y usted se va a dar cuenta, un Pedro totalmente diferente. Ya no es egoísta, ya no es figuretti, ya no es creído, ya no es pretencioso, ya no es presuntuoso, ya es un hombre humilde. Ya él no dice, no, ¿saben que los cristianos no vamos a sufrir y ustedes no tienen por qué sufrir? Arrebaten el reino de los cielos. No, ¿sabe lo que él dice? Dice, van a entrar en diversas pruebas. Y así como ustedes, toda la iglesia sobre la faz de la tierra. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido por un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿No se te hace que esa frase que Pedro está diciendo ahí, la aprendió en carne? Claro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad, dando a su Hijo para que muera por nosotros y dando a su Espíritu para que se humille a estar entre hombres no santos y los arrastre a la santidad. No hay jactancia en nosotros. ¿De qué podríamos jactarnos? Somos salvos por gracia, por misericordia y por amor incondicional. Amén. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque aún han pasado más de 2000 años, Señor, y esta historia parece que continuase hoy, Señor. Y tu poder sigue salvando, Señor, y tu poder nos sigue salvando aún de nosotros mismos. Señor, encomendamos este día en tus manos. Te pedimos que este día, Señor, cumplas tu obra en nosotros sin que nosotros te estorbemos. Señor, que este día tu Espíritu Santo nos llene y nos gobierne y nos guíe a toda verdad, Señor, a pesar de nosotros mismos. Señor, quiero pedirte por Natalia Eringer, que tú la bendigas, que te glorifiques en ella. Quiero pedirte por Olga Cabral, por Sarita Hidalgo, por Silvana Alberti, por Elpidio Amancio, por Chicholo y Fernando Jofré, por Ezequielito Mardesich, por Amparo Ramírez, por mi hermana Nancy Justiniano, que ayer estuvo de cumpleaños. Bendícela. Gracias por lo que estás haciendo en mi hermana Nelcy, la veo aquí sentada estudiando tu palabra, Señor. Bendito seas tú. Te pido que bendigas a la familia Vargas, a Sofía González, a Carlos Pedraza y Pura Pedraza, a Rodrigo Flores, a Mauricio Mendoza, Señor. Ayúdalo en su proyecto de la película de su vida. Y Señor, bendice al varón, a Pedro Ramírez, que es quien está haciendo la película. Glorifícate en la vida de este hermano, Señor. Y Padre, que lo que se vaya a filmar sea guiado por tu Espíritu Santo. Te pido por la familia Esquivel Rueda, por mi hermano José Esquivel y por Charito Rueda. Bendícelos y vuélvelos a tu casa, Señor, y vuélvelos a ti, y vuélveles el gozo de tener el tiempo y permanecer en tu casa. Te pido lo mismo por la familia Villarroel Tomás, Señor. Provee tiempo y deseos de estar en tu casa y que te busquen. Señor, bendice la vida de María Esther Mendoza, de Mabel Rivas, de Teresa Martínez Torres, de Dayana Algarañaz, de Martín Onarri y de Suri Ñahui Cabrera Barea. Señor, gracias por lo que estás haciendo en tu siervo. Te suplico que bendigas a cada hermano que está aquí y que este día esté marcado por tu gozo, tu paz. Y Señor, que este día lo que prime en nuestras vidas sea gracia, misericordia y amor incondicional. Que recibamos eso y que también podamos dar eso. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.